Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast que hemos denominado ¿Quién está en esto? Ustedes se preguntarán por qué se llama así. El tema es que con mi amigo Diego, que pronto se va a presentar, siempre conversamos sobre esos temas que nos importan o que nos afectan y que de repente toman un boom heavy y en todos los medios vemos sobre ese tema. Pero resulta que el tema no termina, no concluye y después dejan de ser noticias. Dejan de ser noticia, pero a nosotros nos sigue importando y pensamos, ¿quién estará en esto? La gente que tuvo algún problema habrá tenido una solución, este proyecto de ley llegó a término, no tenemos idea. Entonces aquí nos gustaría conversar sobre esos distintos temas que nos afectan y nos interesan para saber precisamente quiénes están en esto. Así es, Pabe. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Ya presentaremos a nuestros invitados. Y como sale acá abajito ya, pueden seguirnos en Instagram, quien guión bajo está guión bajo en esto. O también, si lo están viendo por YouTube, suscríbanse, denle like, que es totalmente gratis. Bueno, la verdad que para mí es un honor poder estar aquí en Quién está en esto, donde Pamela bien lo explicaba acerca del objetivo que tiene este programa. Y para contextualizar nuestro primer y gran programa, la verdad que comentarles y recordar siempre que hace algunas semanas el suicidio de Catalina, una joven chilena, desató una ola de denuncias de maltrato entre estudiantes del área justamente de la salud. Es esto que con Pamela decidimos que este primer capítulo debiese dar a conocer quién está en esto finalmente, quién está evitando de alguna manera estas tragedias tan grandes. Y es por eso que hoy día tenemos el privilegio de compartir y comenzar esta grata conversación junto a Lely Zamorano y Emanuel Pacheco, que son papás de Katy Summer, fundadores además de la Fundación Katy Summer que lleva su mismo nombre. Ya nos contarán un poquito más. Lely, Emanuel, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast y obviamente si nos pueden contar cómo trabajan y cómo están trabajando con situaciones como la de Catalina para que estas no sigan ocurriendo. Bienvenidos. Ay, cómo trabajan, en realidad, bueno, felices de estar acá con ustedes y ha sido intenso este marzo. Sí. Partimos marzo cuando Pía, de Talca, decía, me aterra ir al colegio. Y fue una expresión que nos dolió mucho porque fue exactamente la misma expresión que usó Katy en su carta de despedida, me aterra ir al colegio. Y es ahí cuando tú dices, wow, Pía, me estás hablando a mí directamente. Y parece que sí le estaba hablando a muchas personas que les aterraba ir al colegio. Y por algo se hace viral, porque ella no estaba compartiendo una imagen, no estaba compartiendo algo que sencillamente podía denigrar a alguien, sino simplemente estaba compartiendo un mensaje en el que muchos se sintieron identificados. Y eso es lo que está pasando, así como a ella le aterraba ir al colegio, a otros les aterra ir a la universidad, a otros les aterra ir a su trabajo y a otros les aterra llegar a la casa. Y entonces tratan de llegar a la hora casi que hay que dormir y luego dormir para levantarse bien temprano y salir. Entonces, ¿cómo estamos gestionando esas situaciones que nos aterran? Quizás escapándonos un poco, callándonos, no como Pía que va y lo dice, y que luego habla con sus papás y que le agradezco tanto que lo haya hecho y que no se lo haya guardado para ella y que sus papás se hayan tenido que enterar por redes sociales porque hay papás que no vemos redes sociales y que no nos interesan y que si nos dicen nos van a decir no, no creo, ni siquiera se van a tomar la molestia de verla. Entonces, ¿cómo gestionamos eso? Y es justamente en eso en lo que estamos trabajando. ¡Ay, qué fuerte! Leli, Emanuel, yo siento como si los conociera, porque miren lo que tengo aquí. ¡Ay, qué emoción! Buena onda. Sí, no, para mí este Genial. es un libro muy importante y por eso siento como que los conociera. A mí este tema me llega profundamente. Te escucho hablar, Leli, y se me parte el corazón, honestamente, porque lo encuentro desgarrador. Y tengo muchas preguntas, pero me gustaría una en particular, o partir con esta, porque siento que este tema es demasiado complejo. Y si un día a mí se me acerca una niña, un niño, un joven, un adulto,
y me dice, Pamela, la vida me duele vivir, no quiero vivir, yo a lo mejor puedo contener o hacer algo, elegir salvarlo, pero obviamente se necesita como una opinión profesional y una ayuda profesional. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber si en Chile se ha explorado por algún proyecto de ley, algo en que, en que contemple todas las aristas y que quizás también tengamos que tener algún psiquiatra en los colegios, escuelas, universidades, que pueda velar por la salud mental de sus alumnos, porque es un tema muy, muy complejo. Entonces, como que encuentro increíble lo que ustedes hacen, pero creo que todos tenemos que colaborar en esto. Entonces, ¿hay algún camino legislativo o serviría algún proyecto de ley o una ley para poder proteger a nuestros niños, niñas, jóvenes de estas situaciones? Tuviste la respuesta correcta, es todos podemos hacer algo. Y un poco nosotros partimos, cuando perdió Katy, partimos desde ese dolor muy en la misma línea de lo que tú estás pensando, en la misma lógica racional, ok, ¿qué hay en las leyes? Busquemos la solución afuera. Busquemos la solución. Yo me acuerdo perfecto esas primeras noches después de que falleció Katy, yo desvelado en mi celular leyendo leyes en México, en Argentina, en Perú, en Australia, en Europa, en donde fuera, para tratar de entender cómo en los distintos países se legislaba contra el bullying. Y, y trabajamos junto en ese momento con el diputado Jaime Belolio en presentar un proyecto de ley contra el ciberbullying que por más de que tuvo urgencia Liderado por Jaime, máxima, pero liderado estaban por todos, sí, Jaime, había pero muchos. súper transversal, también estuvo en ese momento cuando Gabriel Boric estaba diputado, también apoyó ese Sí, proyecto de ley. Camila Vallejo estuvo también con nosotros. Sí, eran Y aún varios. teniendo prioridad máxima del universo, dada por el mismo presidente en ese momento, no prosperó, no se aprobó por el Senado, porque nosotros pusimos unos detalles que tenían que ser aprobados por Hacienda, que era que cada colegio se tuviera que hacer cargo de las atenciones psicológicas de la persona que había sido víctima de bullying. Que Y era algo de lo que eso, estabas mencionando tú, y Pamela. eso Estaba va en teniendo. línea de lo que tú estás mencionando. Y eso frenó mucho el proyecto y todavía lo tiene frenado porque ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale quién paga? ¿Y quién lo paga? Entonces, aprobar un proyecto con ese texto implica que el Estado tendría que financiar. El Estado es el dueño del 90% de los colegios en Chile y directo o indirectamente. Entonces, y si no es más, el 6% son los colegios privados en términos de matrícula. Entonces, es una carga que le estás pidiendo al Estado que se haga cargo y que puede ser un bolsillo sin fin. Entonces, desde ahí vimos que cuando nos empezamos a encontrar con esa pared, que es real, porque el bolsillo es limitado, no va a alcanzar para todo lo que se requiere. Y empezamos también a trabajar con psiquiatras y psicólogos y empezamos a darnos cuenta, primero, camas disponibles de psiquiatría no hay. No. Hacer camas es carísimo en el contexto hospitalario de una persona que hace un intento. Hospitalizar a una persona que hace un intento es carísimo. Es súper complejo. Hay muchos ISAPRES que no lo cubren. Entonces se hace muy complejo, Es uno. complejo tanto en el ámbito público como privado. O sea, no es que en este Sí, sea fácil y en el otro no hay Sí, ninguno. es complejo. Entonces ya, como que voy de atrás hacia adelante. Ok, la persona hizo un intento, es caro contenerla. Es carísimo que cometer suicidio en términos, estoy hablando como muy, yo soy ingeniero comercial, entonces mucho de esto también lo dentro de la entiendo matemática. dentro de esa matemática. Entonces voy para atrás en la línea de tiempo. Ok, entonces cama psiquiátrica no tiene sentido, es carísimo. ¿Qué puedo hacer para que esto se prevenga? Ok, psiquiatras, terapias. No hay psiquiatría disponible en islas como Chiloé, no hay psiquiatras. En todo Chile no hay un psiquiatra. Con suerte tendrían que ir a Puerto Montt. Con suerte y la agenda es Tampoco hay tantas, imposible como para decir, ya, pido una de los tantos que hay. No, mentira. y la hora psiquiátrica promedio no baja de los 60.000 pesos cuando es barata. Sí. Entonces, y por más de que te la cubra FONASA todo, pero igual alguien lo paga. Entonces de ahí, ok, ¿qué hay que hacer previo a eso? Psicólogos, no todos los psicólogos trabajan estas temáticas de psicología clínica. Cuando tú vas a la universidad a hablar con los psicólogos, la gran mayoría se va para el mundo organizacional porque es mucho más atractivo, tiene mejores prestaciones, qué sé yo. Son muy pocos los psicólogos que se van por el lado clínico y que lo hacen bien. Y nosotros hemos trabajado con grupos de psicólogos y cuando decimos, estamos con un chico con una ideación suicida, ahora, ¿quién va? Y es como, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Sí, Y es Bueno, así, igual difícil poder manejarlo en ese sentido. sí, es no es que es un fácil. poco lo que tú decías. Entonces, ok, voy de nuevo al relato. La ley funciona como última instancia, es como ya pasó todas muchas etapas, muchos obstáculos,
ya, tuvimos que llegar a la ley. Entonces, ¿cuáles son las etapas previas antes de que requiramos una ley? Y ahí fue que hicimos todo el camino hasta que llegamos hoy día a lo que estamos proveyendo un poco ahí, si te mueves un poquito hacia tú ya, hacia el otro lado, que es el Oasis. Es nuestro programa de contención emocional y primeros auxilios psicológicos que nos dimos cuenta que muchas personas que ejercen bullying, tanto en contextos escolares como en contextos laborales, es porque están viviendo o han vivido una situación que consideran injusta y no saben cómo resolver o gestionar esa situación o gestionar las emociones que están viviendo y terminan siendo violentos con otra persona o en el caso de personas que hacen un intento de suicidio es porque empiezan a ser violentos con ellos mismos. No valgo la pena, no merezco vivir, no me corresponde. Y todos los dos eventos nacen de un dolor. Y ese dolor, cuando empezamos nosotros también a entender, a estudiar de suicidio y prevención de suicidio, nos damos cuenta que lo que gatilla el suicidio o la ideación suicida es un dolor tan fuerte, es un dolor psíquico, es el sentirse agobiado porque la situación no cambia, es el estrés de que me siento aislado de todo el mundo. Y cuando eso se junta en esta juguera, gatilla que la persona empieza a contemplar el suicidio como una solución. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo empecé, ingeniero comercial, Lely es abogada, empezamos a entender esto. Hay una figura que se llama el cubo de Schneider de prevención de suicidio, que te muestra que hay tres verticales, hay tres planos que puedes ayudar a disminuir. Si tú como ser humano, independiente de tu profesión, puedes ayudar a disminuir la percepción de dolor psíquica que una persona tiene, estás ayudando a prevenir suicidio. Si tú como ser humano, sin profesión de profesional de salud mental, puedes ayudar a que una persona no se sienta agobiada por la situación que está viviendo, Estás preveniendo puedes suicidio. prevenir suicidio. Entonces ahí me di cuenta, wow, esto lo puede hacer cualquiera. Y cuando empezamos a conversar con muchos chicos y personas adultas que nos consultaban a la fundación o que se nos acercaban después de las charlas que dábamos, nos decían gracias porque a través de la historia que ustedes contaron me vi reflejado, me elegí salvarme y les quiero pedir ayuda. Quiero que me escuchen lo que estoy viviendo. Y la frase que más se repetía era, lo único que quería es que alguien me viera, es que alguien viera mi dolor. Entonces al final nos empezamos a dar cuenta de que sí, si bien hay casos y momentos en los que necesitas la cama psiquiátrica, en que necesitas al psiquiatra, en que necesitas al psicólogo, pero antes de todo eso necesitas un ser humano que te escuche. Y ahí es donde nació Oasis. Y un poco, tú tienes el libro en tu mano de Yo elijo salvar. Nosotros partimos con ese llamado, tenemos que ser testigos salvadores, no seas testigo cómplice encubridor. Desde ahí partimos, desde un poco como el dolor y la rabia de, ¿por qué nadie dijo nada por Katy? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer nada por Katy? Tenemos que ser testigos salvadores. Pero hacíamos el llamado vacío porque no teníamos, ¿cómo vas a ser testigo salvador? Y ahí nació Oasis, como una herramienta en la cual Oasis es el acrónimo, O de observar, A de acoger, S de escuchar en silencio, I de iluminar y S de sostén, en lo cual te entrego, pero así, un tanque potente de herramientas para que tú como ser humano, no único que tienes que ser ser humano, puedas ser empático, puedas validar las emociones de la persona que tiene al frente tuyo, no minimizándolas, no enjuiciándolas, y simplemente siendo esa oreja, esa persona para escuchar, y a veces ni siquiera escuchar, a veces estar en silencio con esa persona que está sufriendo para que sepa que no estás sola. Yo hoy, Mm. hasta el día de hoy, con personas, y Leli también, que ella interactúa mucho más que yo, es más social, la frase que más usamos es esa, no estás sola, no estás solo. Por más de que de pronto no sé cómo ayudarte, voy a estar contigo, no te voy a abandonar, no te voy a enjuiciar, ni voy a decir que es difícil lo que estás viviendo o yo no sería capaz de hacerlo, no. Te envío un abrazo, te envío un cariño, acuérdate que no estás sola, yo estoy aquí. Manuel, Eso, Manuel, Leli, mira, ustedes no lo ven, pero estamos mostrando acá abajito la página web, justamente el apartado de Oasis, O de observa, A de acoge, S de silencio, I de ilumina y S de sostén. La verdad que está bien bueno, la gente que lo hermoso, está así. mirando ahí en la página web, está muy bonita la gráfica. Emanuel, antes quería pasar, consultarte lo que tú mencionabas del proceso legislativo, porque claramente ese tipo de proyecto de ley, como involucra gasto, depende, para la gente que está escuchando y viendo no conoce cómo funciona, si tiene un proyecto de ley involucra gasto, tiene que pasar obviamente por el Ejecutivo a través, por ejemplo, un proyecto de acuerdo que hagan los diputados, y eso por lo general lo hacen, aunque la mayoría de esos proyectos de acuerdo
lamentablemente nunca terminan en nada por más bueno que sea. Y Exacto. quería contarle eso, si colgándome justamente lo que preguntaba Pamela, si han tenido novedades sobre tu proyecto de ley, han tenido acercamientos de parlamentarios. Mira, el proyecto de ley está en este momento todavía En Hacienda. en la Comisión de Hacienda del Senado. Ahí es donde está sentado. No se ha movido de ahí desde prepandemia, 2019, que fue que se aprobó por la Cámara. Y la verdad, tuvimos mucho apoyo del gobierno anterior para presionarlo, para que se moviera, pero no se movió. Obviamente las urgencias de pandemia le ganaron. Cambiaron. Y cuando volvimos post pandemia y el gobierno le metió presión, le quedaban meses para terminar. Entonces hasta ahí llegó. Y Y un con gobierno este, nuevo parte con nuevas agendas. y sí, Entonces con no es este gobierno no, prioridad algo que ya estaba que ya iniciado está. antes, pese a que transversalmente estaban absolutamente todos los sectores. Mm. Pero lo que sí te puedo decir en términos de proyecto de ley, que estamos muy contentos que se aprobó el proyecto de ley de la ley Karin. Sí, Karin, la hermana Claudia Salcedo, Karin Unatens, que falleció por suicidio, también por una situación de acoso laboral, y en el cual, voy a usar la palabra divertido, aunque no es divertido, pero divertidamente, en esa ley de acoso laboral no se requiere reiteración para que se constituya acoso laboral, pero en el bullying sí. pero en el acoso escolar se requiere reiteración. Entonces, de alguna forma, nuestros legisladores nos están diciendo, si tú eres adulto, con una vez es suficiente denuncia. Si eres niño, no. Necesitamos reiteración, necesitamos Reiteración. asimetría de poderes, necesitamos un O montón de sea, requisitos. porque los niños aguantan más dolor que los adultos. Exactamente. Ese es el mensaje que nos están diciendo los legisladores. Entonces ahí es como para pegarse en la cabeza con en la pared y decir, como, ¿qué estamos pensando? Pero bueno, en ese sentido lo que nosotros trabajamos es cómo poder proponerle a los colegios que implementen metodologías como ASIS de una forma preventiva y no simplemente tener protocolos que cumplan con la ley. La ley es, como yo decía, es el último recurso, es el muro. Es cuando ya Pero nadie antes de llegar logró al muro, yo al solucionarlo. muro le puedo poner acolchado, puedo poner barreras, puedo poner cosas para que la persona no tenga que chocarse con el muro. O es que se choque en el muro porque eso es lo que dice la ley. Y hasta que la gente no se choque en el muro, no hacemos nada. No, pues, ese es el llamado. Qué lindo esto como de querer como humanizar y de que en el fondo como que me abrieron ahora un poco como la cabeza de decir, claro, no soy psiquiatra, pero puedo aportar y puedo salvar en el fondo, como creerme el cuento de elegir salvar. Eh, Hace poco o en general hemos visto algunas cifras que en Chile perdemos alrededor de 7 personas a la semana entre 10 y 24 años, según algunas cifras del MinSal, lo cual me parece muy impresionante Ujú. y a lo mejor tiene que ver un poco con la cultura. Yo acá en el libro de ustedes leía que recibimos entrenamiento para saber qué hacer frente a un terremoto. Y si Ujú. alguien sufre un accidente, tenemos alguna noción sobre cómo deberíamos dar respiración artificial o maniobras de reanimación. Y uno al pensar esto, en algún minuto también tienen que haber partido de cero. Hoy día todos sabemos, pero alguien tuvo ¿Sí? que chutear la primera pelota. Entonces, sin embargo, creemos que una depresión es una actitud de una persona. Significa que anda bajoneada, que quiere estar sola. No lo vemos como una enfermedad. Cuando vemos a otro que está sufriendo, que está siendo atacado, que está siendo discriminado, hemos aprendido a ignorar, a no involucrarnos. Es mejor alejarnos, no decir nada. De lo contrario, significa involucrarnos más de lo necesario. Tenemos miedo de qué decir y de qué no decir y de cómo hacerlo. Entonces preferimos no hacer nada. Esto Es yo que es creo más que le fácil. llega a todo el mundo porque es muy claro y todos hemos estado en esa situación que preferimos como alejarnos. Entonces, ¿cómo ustedes con sus diferentes programas, con la Fundación, con Oasis, con el Hijo Salvar, van de poquito como calando en esta cultura que tenemos nosotros de hacernos los tontos a veces para no meternos en problemas? Ha sido muy difícil. Vamos rompiendo el no hacer nada. Vamos diciéndole a toda la gente, hacer nada no es opción. Ujú. Y si quiero romper, es como cuando tú quieres romper el silencio, tienes que hacer ruido. Pero lo importante es saber qué tipo de ruido quieres hacer, porque si quieres hacer un ruido molesto, quizás no te va a servir ni siquiera a ti. Entonces, ese no hacer nada, ¿qué vamos a hacer? Es hacer algo direccionado. ¿Y cuál es la dirección? Poder apoyarnos y quizás no enfocarnos en
cuál es la persona que tenemos que sacar, que hay que expulsar del colegio, cuál es la persona tóxica y le empezamos a poner adjetivos, calificativos, sino que simplemente miremoslo desde otro punto de vista, cambiémonos a otro escenario diciendo, te enseño a contener. ¿De qué manera podemos anticiparnos a una situación de emergencia? ¿Alguna vez ustedes se han sentido en una situación que es una crisis de pánico? ¿Han vivido una crisis de angustia? ¿Han vivido una crisis de ansiedad? ¿Te has sentido con un nudo en la garganta que no te salen las palabras? Estudiaste, te lo sabías todo, pero te quedaste absolutamente en blanco y te pusiste a temblar y no te salió nada. ¿Te acercaste a una persona y de la nada te empezaron a tiritar las manos? ¿Te empezó a latir fuerte el corazón? ¿Te pusiste a llorar por nada? De la nada no te dijeron nada, te miraron y tú te pusiste a llorar. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás sintiendo esa sintomatología? Si lográramos aprender a observar, que es la primera letra del oasis, si lográramos aprender a observar esa observación, el entorno, qué está pasando, cuando llega los días lunes llega muy nerviosa, o la mamá, uy, qué raro, todos los domingos en la noche se enferma. O la persona que adulta, oye, justamente mañana tienes que ir a trabajar y es lunes, hoy día es domingo y te duele la cabeza. Todos los domingos te duele la cabeza a ti, todos los domingos te enfermas del estómago. Entonces, ¿qué pasa si empezáramos a observar una cantidad de factores, de situaciones que no nos están sirviendo? Hay parámetros y nosotros no es que seamos tan creativos, sino en general nosotros somos seres que vamos repitiendo lo que vamos aprendiendo, no somos tan creativos. Entonces, hay algún patrón que estamos repitiendo y que no nos está funcionando. Entonces, seguramente se va a enfermar todos los domingos en la noche, se va a enfermar cada día que llega un momento difícil y eso pasa. Si lográramos observarlo, podríamos decir algo está pasando acá. Ahora, por ejemplo, la A de acoge. ¿Cómo vamos a acoger? ¿A todos les gustan los abrazos? Si yo les pregunto a ustedes, ¿les gusta que los abrace si ustedes se sienten mal? Me da la expresión que a algunos no les gusta y a otros sí. Imagínate, a una persona le puedo causar yo un trauma simplemente tratando de abrazarlo y si no se resiste le digo, no, ven para acá porque esto es lo bueno, esto es lo importante. Y no, hay personas que es necesario dejarlas tranquilas y solas y en su espacio y no abrazarlo. Y por Dios que cambia cuando alguien te pregunta, ¿te puedo abrazar? Mm. ¿Me puedo acercar? ¿Te puedo tocar? ¿Puedo poner mi mano acá? ¿Quieres que te escuche o ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que escuche o quieres que escuche y opine? Con esas pequeñas tips que les acabo de dar, ¿cómo nos cambiaría? Y ahí estamos recién partiendo en Oasis. Entonces te estoy hablando de algo que en el fondo tú sabes. Te lo estoy dando de una manera más ordenada. ¿Por qué? Porque tomar una hora, no te estoy hablando de psiquiatra, de una psicóloga, de un psicólogo, no es fácil. Tener el tiempo, tener el dinero, tener el recurso económico, tener todos los recursos que hay que tener no es fácil tener el orden para poder sistemáticamente ir a las sesiones, no es fácil, no siempre funciona, ¿no? Llegar en el momento preciso, pedir una hora y que te la den en un mes más o en 2 meses más, ya no te sirve. Necesitamos aprender a contenernos, no es que queramos o no. Si no sabemos contenernos, y yo no te digo contén al mundo, ponte una capa y vamos a contener a la gente, no, a ti. ¿Cómo te contienes cuando estás viviendo una crisis? A veces las crisis de pánico parecen infartos. ¿Cómo nos contenemos en ese momento? ¿Cómo nos calmamos para poder pedir ayuda? Si no sabemos, lo único que vamos a hacer es llenarnos de silencio, donde las personas empiezan a desaparecer, porque lamentablemente el silencio es, no quiero hablar, está molesta. Empezamos a interpretar el silencio y lo terminamos interpretando mal. Y muchas veces la persona se empieza a poner un poco violenta o termina simplemente diciéndote, como tú le preguntas cómo está y te dice, estoy bien. ¿Pero qué significa bien? Significa, no te quiero contar. Si te cuento, tú no vas a entender nada. Yo ya sé, Pamela, la respuesta que tú me vas a dar. Entonces, como no la quiero escuchar, mejor no te quiero contar.
O puede ser, mira, yo sé que tú no me vas a ayudar, entonces mejor ni te cuento. O quizás puede ser bien, que quiere decir, sabes que ni siquiera entiendo lo que me está pasando. Entonces mejor te digo bien porque como no entiendo, es muy raro que el bien signifique bien. Mm. Eh, Leli, te quería consultar desde la experiencia personal. Yo soy papá de dos niñas, una de 8 y otra de 2 años. Eh, y esta etapa, ¿sabes qué me ha pasado? Que ha vivido en Santiago, he vivido acá en Punta Arenas. Yo vivo acá en Punta Arenas. Hemos visto muchos episodios de bullying escolar en los colegios. Me parece, es impresionante. Creo que quien no lo ve de afuera dice, no, de repente pueden exagerar un poco, etcétera. Pero la verdad que sorprende la cantidad de casos que hay de bullying, de ciberbullying. Yo leía una entrevista que tú dabas hace un tiempo atrás a un medio español en El País. Ujú. Mencionabas justamente el tema de estos grupos que se hacen a través de Facebook, las famosas confesiones. ¿Cómo se está trabajando eso? Si es que hay algo, por ejemplo, Lely y Manuel, con respecto a ese tipo de casos, porque es ahí, desde mi punto de vista de la ignorancia, que donde parten los problemas y donde parten obviamente este pensamiento a llevar una decisión tan trágica como por ejemplo el suicidio. Mm. Mira, nosotros cuando partimos con la fundación empezamos haciendo las charlas Yo elijo salvar, de ahí fue que nació el libro, pero hicimos eso por una lógica de primero tenemos que sensibilizar, tenemos que la gente entienda que esto es un problema y no el bullying existe toda la vida, yo también viví bullying, Es normal. es normal, es formativo, necesitan aprender a defenderse la vida no es justa, como todos estos discursos que tenemos como para que decir, ok, el bullying es bueno, entre comillas, y mejor no hagamos nada porque es parte del proceso, porque todos vivimos bullying. Típica frase de adulto, en mi época no se llamaba bullying, pero había y lo sobrevivíamos. Y sí, lo sobrevivíamos, entre comillas, porque igual daño emocional generó en muchas personas que sufrieron un nivel de bullying más fuerte, pero hoy día la tecnología facilita que el bullying permanezca en el tiempo. Entonces, por más de que sea un bullying puntual, em, nosotros hemos encontrado también en el teléfono de Katy fotos que ella sacaba de comentarios agresivos que ella recibía. Entonces yo me puedo imaginar que ella, al sacar el pantallazo de ese comentario agresivo, No lo leí una sola no vez. lo leyó una vez, lo leía varias veces y nuestro cerebro, después cuando también estudiamos neurociencia, como para entender bien cómo funciona nuestro cerebro es un cerebro diseñado no para hacernos felices, está diseñado para ayudarnos a sobrevivir. Y la única forma que tenemos de sobrevivir es que estemos constantemente identificando amenazas. Entonces nuestro cerebro es muy pesimista, nuestro cerebro por diseño busca amenazas, entonces resalta lo negativo de cualquier contexto para poder identificar amenazas y evaluar cómo reaccionar frente a esa amenaza. Entonces ahí es donde lo que nos hemos dado cuenta que lo que mejor funciona es poder enseñar a los niños desde chiquitito herramientas de gestión emocional y resolución de conflictos. Y ahí es donde lastimosamente muchos colegios se quedan tranquilos con que cumplen el protocolo. Vamos un poco, contexto grande también, como tú, Diego, bien decías, no todo el mundo sabe, pero la ley le exige a todos los colegios tener un protocolo de convivencia escolar. Punto. Existe una superintendencia de educación, que es una entidad dependiente del Ministerio de Educación, que su rol es fiscalizar que los colegios tengan protocolo de convivencia escolar. Punto. ¿Qué dice ese protocolo? ¿Qué tiene que decir ese protocolo? La ley no lo dice. La ley simplemente menciona, tiene que ser un protocolo que evite situaciones o que actúe frente a situaciones de bullying, entendiéndose bullying o acoso escolar, como la agresión reiterada con una asimetría de poder por parte de una persona hacia otra. Entonces, la superintendencia lo que hace es que cuando va y toca la puerta de un colegio o un papá como ustedes hacen una denuncia frente a la superintendencia, el rol por ley de la superintendencia no es evaluar si el colegio tiene un buen o mal protocolo de convivencia escolar, es evaluar si el colegio es fiscalizar si el colegio tiene o no tiene. Entonces aquí viene el trabajo que tenemos que hacer como papás. El protocolo de tu colegio bien puede decir que para aceptar una denuncia, tú tienes que cantarte, Los ¿no? pollitos dicen. Los pollitos dicen al revés.
Y si tú firmaste eso en el colegio, el primer día de clase del colegio, cuando nadie lee el papelito, te mandan el protocolo por mail, firma el Imagínate si es contrato, así de grande. Tú dices, oh, aceptaste todo, lo leíste, y si uno no entonces entra, tú presentas la denuncia en el colegio no hace nada, tú denuncias a la superintendencia de educación, la superintendencia va a decir, bueno, aquí está la evidencia que el colegio tiene un protocolo, el protocolo dice que usted tiene que cantar los pollitos dicen al revés, aquí no hay evidencia que usted lo haya hecho, así que muy bien colegio, está haciendo bien las cosas. Entonces ahí tenemos que entender que es nuestro rol como apoderados, centros de padres, adultos, revisar esos protocolos, ver si nos hacen sentido, desafiar en el buen sentido de la palabra, desafiar también al colegio a que, ¿cómo nos aseguramos que este protocolo sea más preventivo y no reactivo? Que sea un protocolo que de verdad funcione, que haya métricas. Hoy día en la mañana me llegaba un programa sueco que se llama el No Blame Approach, es como el enfoque sin culpa, en donde también muchos de estos protocolos más europeos se hacen cargo de entender que quien ejerce una conducta violenta es una persona que no necesariamente es violenta y que está teniendo una conducta que puede corregir. Y si le damos el espacio para corregirla y redireccionarla, puede llegar a ser una persona que empieza a hacer el bien. Entonces, por ejemplo, en este caso sueco, el enfoque es si tú haces bullying, tú, por ejemplo, Diego, molestas a Pamela, el rol en este programa sueco no es castigarte, no es expulsarte, no es agredirte, sino decirte, Diego, ¿qué crees que podemos hacer para reparar el daño que hiciste en Pamela? Pamela, ¿cuál crees tú que es la acción que Diego puede hacer para reparar el daño y resolver el conflicto? No una mediación en que pónganse de acuerdo Diego, Pamela, conversen entre ustedes, partan a pedirse perdón. pídanse disculpas mutuamente, Claro. dense la mano y Diego promete que nunca más va a molestar a Pamela. Ya, Pamela, tú sé buena y acéptalo. Y cuando se dan del espacio del adulto, Diego vuelve a molestar a Pamela en automático. Es parte de la cultura. Y se miran a lo lejos diciendo, no, ahora partió. Entonces lo que hay que hacer es más bien trabajos. También nosotros estuvimos estudiando mucho un modelo que se llama tutoría entre iguales, que lo que hace es empoderar a los mismos estudiantes para que ellos puedan resolver conflictos de sus pares antes de escalarlo a un adulto. De modo tal de que se puedan aprender esas habilidades de resolución de conflictos, de comunicación. Muchas veces hay muchas problemáticas de bullying que son malas comunicaciones. Yo entendí que tú me miraste mal y entonces por eso yo te tiré la pelota y por eso te empecé a molestar y nunca fue eso. Entonces es como enseñarles de pequeños cómo resolver estos conflictos de una forma saludable y ahí es donde es muy potente no ver esto como un proceso punitivo. A veces los protocolos como adultos lo vemos como un proceso punitivo, tengo que castigar a alguien y verlo más bien como un proceso formativo en el cual tengo la oportunidad de ayudar a esta persona a educarse y reparar el daño que se hizo. Leli Manuel, ¿por Yo le voy qué? a pedir una pausa. Yo voy a ir a. Mi Sí, hijo me está diciendo papá, así que Ah, denme tuta, dos ya. segundos y ya vengo. Nos quedamos con Tranqui, Leli. tranqui, sí. seguimos, que ustedes no Sí, dicen, ¿sí? seguimos de todas maneras, sí. Ya. Leli, ¿Dejo yo la silla así o...? No, sí, está bien tranqui, así. sí, no hay Ya. problema. En el libro también veíamos que nuestras niñas, niños y jóvenes a veces querían ser salvados por sus pares. Me imagino que por eso también la fundación se inclina a trabajar con jóvenes. Y ahí hay un mundo muy importante y muy grande de todos estos jóvenes que pueden elegir salvar o elegir salvarse. Pero, ¿cómo podemos lograr que quizás los jóvenes, niñas o niños que se sientan afectados quieran también ser salvados o ayudados por una tía, por sus papás, por sus hermanos más grandes, o no hay posibilidad? ¿Cómo ves eso? Comunicación, comunicación. O sea, efectivamente, el otro día estuvimos también ayudando a resolver un conflicto. Bueno, los dos somos coach con Emanuel. Emanuel es ingeniero comercial, yo abogado, pero los dos Sí. somos coach. Y Y también estábamos solucionando y acompañando a un chico a encontrar la solución a un problema, en un adolescente, y ahí es cuando te das cuenta que hay muchas cosas que no las entienden y no las entienden rápidamente. Y tú lo que estás exigiendo es que la entiendan a la primera, a la segunda, y si no a la tercera, y se acabaran. Ya, una, dos, tres, ya a la tercera ya no hay más. Y muchas veces tenemos que explicar
nos tocó el otro día explicar exactamente lo mismo, como 6 veces, exactamente lo mismo, de distintas formas, usábamos otro ejemplo, usábamos otro lenguaje, pero explicábamos lo mismo. Entonces, muchas veces es fácil pensar que para los chicos tú dices, ¿cómo hago que ellos se busquen, también quieran aceptar el apoyo de un adulto? El adulto no explica las cosas 3 veces, el adulto la explica una. Entonces, por eso no es tan fácil. En cambio, a la amiga tú le puedes estar contando, después que para, sigue. El par es distinto. El par te acepta que te equivoques, que partas de nuevo, que te diga, no, eso es mentira. Ay, sí, verdad, ya, te lo de nuevo. El adulto no Sí. acepta todo eso, esos errores, falla, error, Sí, y el al adulto se final desespera. el adulto se desespera, es como, ya, dime por favor cuál es la verdad o qué me vas a decir porque estoy apurado. Entonces, un adulto estructurado y apurado es muy mala compañía para poder contarle algo importante. O sea, yo creo que nosotros como cultura, ¿en quién encontramos esa tranquilidad y tiempo? En los abuelos, en las Sí, eso abuelas. mismo iba a decir. Cuando hemos tenido, y cuando hemos tenido la bendición de tener abuelas. Yo te digo, yo me acuerdo con mi abuelita, plantábamos, sacábamos la semilla, pero eso es paciencia. Y aún así, a mí me cuesta mucho tener paciencia, pienso que ella también me enseñó en eso. Mm. Pero mi madre, por ejemplo, tú la vieras, tiene, ¿cuánto? 10 nietos y tiene Una una paciencia y tú paciencia, le señora. preguntas, ay, me dice, este come esto le gusta al otro, o sea, todo, todo. Menú Sabe todo, personalizado. sabe lo que le gusta a cada uno, cómo le gusta a cada uno. No, a este no le gusta, a este le va a dar frío, no, a este le va a dar calor. Entonces, tiene como la paciencia y la dedicación y obviamente el amor de poder dar ese tiempo. Pero en general, como no lo tenemos, no somos buena apuesta. Si apuestan por un adulto, terminamos perdiendo. Es eso, Mm. no es que no quieran, sino que lamentablemente entre el par y nosotros, el par es más atractivo. Nos tocó, por ejemplo, el año pasado estuvimos en Lollapalooza con Oasis Ujú. y les mostrábamos un plan de autocuidado. Entonces llegaban las parejas que generalmente llegaba, imagínate, la mamá y la hija. Le decíamos, ya chica, entonces esto es Oasis, vamos a hacer un plan de autocuidado. Listo. ¿Cuáles son los síntomas que sientes tú cuando entras a una situación de emergencia? Ya, ay, sí, a mí me sudan las manos, yo me pongo nerviosa, ay, a mí se me acaba el aire. Ya, perfecto. Es bueno saberlo para poder reconocerla. Listo. Y en una situación así, ¿a quién llamarías tú? Y rápidamente miraban para el lado y decía, a mi mamá no. Y la mamá te miraba al lado, así como, ¿por qué dijo eso? Y era como, a ver, tranquila. Le dije, no, tranquila. Mamá, respira profundo y tú cuéntame. ¿Por qué tu mamá no? Porque se va a poner nerviosa, se va a poner histérica, le va a subir la presión, le va a doler la cabeza, posiblemente se desmaye y la terminen atendiendo a ella y a mí nadie me miró. Y pasa. Y pasa. Y pasa. Oye, hay una parte del libro que es heavy, es como que hubiésemos estado conectados, pero en el libro hay una carta de Raúl Pacheco, el abuelo de la Katy, que le escribe una carta, y yo cuando leí esta parte casi me muero, porque lo encuentro demasiado conmovedor, que él dice, el profesor Maturana argumentaba que este era el último acto de dignidad posible cuando se habla del suicidio, Sí. para quien siente que no está siendo visto, que no existe o que no puede existir en las condiciones que se le han impuesto o que se ha impuesto a sí mismo. Ujú. Amar es dejar aparecer. Yo cuando vi esto como que dije, solo un abuelo podría haberse acordado de las palabras de Maturana en el fondo y haberlas traído a esta carta, pero, pero tenéis razón, como qué increíble esto que dijiste de los abuelos, me llega profundamente. De hecho, creo que, yo no sé si ustedes lo hacen, pero que hay un espacio para los abuelos en todo esto también, para los Sí. abuelos propios y no los propios, porque también puede haber gente que son abuelos y que
y que sí, que tienen esa paciencia o eso de acoger que uno sí quiere contarles, o simplemente abrazarse a ellos, a su falda y llorar. Hay una Em, neuróloga española que veíamos hace un tiempo que estudiaba ese fenómeno de cómo las sociedades en las cuales los abuelos tenían un rol más presente con sus nietos tenían menor probabilidad de desarrollar enfermedades tipo Alzheimer, porque estaban más activos, porque estaban aprendiendo de sus nietos y como que de alguna forma ella planteaba que desde la biología eh, es necesario que los abuelos estén súper presentes con los nietos porque los mantiene jóvenes. Un poco en esa misma lógica de hay que involucrarlos. No como hazte cargo, sino Cuídalo. cuidado, No, no, y además piensa como que apoyo. sí, no, los abuelos pueden ser figuras absolutamente maravillosas y no todos tenemos la bendición de tener abuelos ni claro, abuelas. Yo te digo, claro. por ejemplo, Raúl Pacheco es el papá de Manuel, que cuando nosotros nos casamos le dijo, puedo ser tu abuelastro, y Sí, sí, fue el abuelo más lindo, Katy lo quiso mucho. Mm, Mi papá, por ejemplo, no está en el libro porque mi papá quedó tan mal que ni siquiera podía hablar de Katy. mm, Hasta el día de hoy, Katy era su nieta favorita y todos sabían, era mm, su nieta regalona, entonces era como, alguien dice, no, pero es que como, qué injusto tener nietos favoritos, pasa, pasa, y sí, a él le pasó. Y mm, era de estas personas muy trabajólicas que podía estar, pero totalmente mal, llegué cansado, me siento mal, y en 2 minutos tú lo veías saltando porque estaba con la Katy. sí. Entonces mi mamá me decía, pero mira, era con la única persona con la que él hablaba, pero podían estar encerrados los dos hablando, salían a comer juntos, todas esas cosas, y a mi papá se le vino absolutamente el mundo encima. Por eso ni siquiera le dijimos, toma un papel y un lápiz y escribe algo, porque no es capaz, yo creo que hasta el día de hoy. Sí, sí. Y es así, entonces hay abuelos y abuelas que hay que cuidar, que hay que querer, pero mira lo que pasa, por ejemplo, en los colegios, que por algo cuando nosotros hacemos oasis y nos dicen, ya, entonces vamos a llamar a la encargada de convivencia escolar, vamos a llamar a la dupla psicosocial, y nosotros no, disculpa, los queremos a todos transversalmente. Necesitamos los auxiliares que hacen aseo, necesitamos la bibliotecaria, necesitamos, si hay casino, necesitamos algún guardia, el portero, es fundamental que esté. ¿Dónde está? Y empezamos a nombrar las TENS que están en enfermería. Y después, obviamente, las inspectoras, los encargados de convivencia, si hay psicólogos, los apoderados que están más presentes, necesitamos, pero nombramos a tanta gente que nos dicen, ¿pero por qué? Porque quizás cuando no hay un abuelo, a veces hay un auxiliar en el Mm, colegio que es muy querido. A veces hay una bibliotecaria que es muy amorosa, un bibliotecario. A veces el portero, todos lo quieren y lo saludan en la mañana. Entonces, esas figuras están reemplazando en cierta forma es lo que no hemos tenido o quizás cuando los tuvimos, los reconocemos ahí. Yo no sé si ustedes han vivido en espacios donde cuando se nos enferma un auxiliar, hacemos colecta, ayudamos, porque le pasó algo, porque la señora de él, porque el hijo, es lo mismo. Entonces tenemos que involucrar a esas personas. No el más Mateo ni la más Matea quiere decir que el que le va a ir mejor en la vida. No porque te sacaste un 7 quiere decir que eres la mejor persona del mundo ni te va a ir increíble. No porque te lo sepas todo quiere decir que lo sabes aplicar. mm, Hay personas que tienen habilidades blandas, increíbles, que otro que se sacó un 7 no las tiene. Entonces necesitamos esta solidaridad y empatía de decir, mira, tú eres seco en habilidades blandas, pero yo sé cómo va esta cosa, vamos juntos. Y eso es lo que nosotros queremos lograr, porque quizás no vamos a eliminar el desierto, pero si llenamos una sala de clase de oasis, va a ser una sala de clases linda donde no vamos a estar preocupados de sacar y expulsar a nadie, sino que de cómo nos vamos a contener. mm, Si llenamos las oficinas de oasis, vamos a saber que si alguien está llorando, lo tenemos que acompañar. Si llenamos las universidades, ya no se van a sentir tan solos. El estudio que dijo, el estudio que nosotros hicimos, dijo que los que estaban en peligro eran los chicos desde 15 hasta los 25 años. Entonces, ¿por qué? Porque ya están solos, son grandes, son adultos. Eso es lo que buscamos.
no eliminar el desierto, pero sí llenarlo de oasis. Hoy, Leli, Manuel, se nos ha pasado el tiempo demasiado rápido. Volando. Le queremos decir que toda nuestra admiración hacia ustedes. Es increíble cómo después del dolor se abre esta esperanza para la familia, no solo para la familia de ustedes, sino que para un país entero. Queremos decirles que con Diego elegimos salvar y si alguna vez necesitan comunicar algo, aquí vamos a estar. Muchas gracias. Y un gran abrazo y de verdad que toda nuestra admiración por el trabajo que están realizando. Y mientras a ustedes les vaya mejor, a nosotros como país nos va a ir mucho, mucho mejor también. Así que muchas, Muchas muchas gracias. gracias por habernos acompañado en nuestro primer capítulo de ¿Quién está en esto? Me quiero unir a las palabras de Pamela, Leli y Manuel. Fue una tremenda conversación, pudimos sacar, la verdad, también muchas dudas que uno tiene como papá, la gente que también está escuchando, la verdad que se va a quedar con una muy buena sesión. Invitamos a todo el mundo a poder seguir, tanto en redes sociales como visitar su página web, a la Fundación Cathy Summer, se podrán encontrar cosas muy interesantes, así que me quiero despedir de ustedes, Leli, Emanuel, muchas gracias por estar aquí en ¿Quién está en esto? Muchas gracias a ustedes por la Gracias a invitación. ustedes por estar en esto, chicos. De verdad, muchas gracias y siempre sigan esas ganas que tienen para poder informar de la manera más completa y dejar el mundo mejor, que es lo que queremos. Que lleguen a millones de personas. Sí, Así es. Gracias. Oigan, no, esto no termina aquí. Vamos ahora a pasar a la sección estrella que no tiene nombre todavía, pero vamos a revisar el siguiente video y ya volvemos con Pamela Alau. Deme un segundo. A veces pienso que no estoy hecho para esta vida y no puedo soportar ya nada, a pesar que yo intento seguir con todas mis fuerzas. Pero ya no puedo soportar nada de esto, porque me duele todo el tiempo. Me cansé. El dolor es insoportable. Nicolás, Y yo quiero decirles que los amo. También te amo. Vuelve. Bueno, para terminar, en esta sección que es mi sección y que no tiene nombre todavía, es porque desde chica que tengo como una memoria para recordar ciertos parlamentos de película. Y esta película, este pedacito de película que ustedes acaban de ver es El Hijo, donde el hijo se imagina diciéndole a los papás que la vida le duele. De hecho dice, como el dolor es insoportable, siento que no estoy hecho para esta vida, que me duele todo el tiempo. Y me acordé justamente por lo que estábamos conversando. Y para terminar, no como con una cuota como de dolor, sino de esperanza, me gustaría decirle a los jóvenes o niños que están pasando por esto que se atrevan a contarle a sus papás. Y si no se atreven a contarles, que escriban a la Fundación Cathy Summer o que nos escriban a nosotros y les hacemos el nexo. Pero lo importante es que lo cuenten y nosotros los adultos a veces quizás no vamos a tener las mejores palabras o lo que ustedes esperan que nosotros les digamos, pero vamos a responder de alguna manera y vamos a tratar de siempre hacerlo de la mejor manera posible. Así que nos vamos con eso, elijamos salvar, elijamos salvarnos y hasta un próximo programa con otro tema que nos interese, que nos afecte positiva o negativamente y que queramos saber quién está en esto.